desde la 139 hasta la 144. Yo les quería comentar otra cosa. Que ayer estábamos comentando, ayer tuvimos cumpleaños saulandero, aprovecho ahora que se están juntando todas. Ayer tuvimos cumpleaños saulandero y estábamos hablando de que la verdad esta maratón fue re-accidentada. No tienen la menor idea de cómo fue accidentada. Creo que menos del 30% salió bien. Salió en el día que tenía que salir, sin reemplazante. No sé, tuvimos que cambiar 80 veces gente, que había gente enferma, con problemas, con corte de luz, bueno, un despelote. Así que me decía Dori, che, sigamos con 7 piedras, con todo lo otro, el Orllón, no sé qué, no sé cuánto. No, chicas, no saben lo que han sido estos 47 días, armarlos, preguntarle a todas el día que podían salir y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, vamos a seguir el año que viene, también este mismo periodo, 7 piedras, todo lo que sea, ahí Susana nos va a guiar por todo y bueno, esperemos salir bien de esta. Bueno, entonces tengo desde la 139 hasta la 144 inclusive. Mañana Analia Biur y el lunes la gran final. Así que, bueno, estoy con este señalador de Miss Mireille. Miren qué hermoso que es. Dice, llámame Sassenach. Está precioso. Bueno, y estoy con los aros tipo Claire de la segunda temporada, todo para empezar a leer. Bueno, ya somos 18 creo, así que empiezo, ¿ok? 139 Sueños de Gloria. Cerro de Fraser, 4 de septiembre de 1780. Estaba experimentando esa clase de sueño en el que uno es consciente de que está durmiendo y disfruta muchísimo de ello. Me sentía cálida, relajada, como si careciera de huesos y tenía la mente en blanco, lo que me proporcionaba un placer exquisito. Empezaba a hundirme a través de esa nubosa capa de dicha hacia los terrenos más profundos del inconsciente, cuando un violento movimiento en el colchón, que estaba debajo de mí, me puso en un estado inmediato de alerta. Por reflejo, rodé de lado y busqué a Jamie. Aún no había alcanzado el nivel de pensamiento consciente, pero mis hipnosis ya habían empezado a extraer sus propias conclusiones. Él seguía en la cama, de modo que no estábamos siendo atacados. La casa no se estaba incendiando. No se oía más que su veloz respiración. Los niños estaban bien y no habían entrado ningún intruso. Ergo, lo que lo había despertado era su propio sueño. Esa idea penetró en la parte consciente de mi mente justo cuando le toqué el hombro con la mano. Él se echó hacia atrás, pero no con el retroceso violento que solía mostrar si lo tocaba demasiado pronto después de una pesadilla. De modo que estaba despierto. Él sabía que era yo. Gracias a Dios, pensé, y respiré profundamente. Jamie, lo llamé en voz baja. Mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad. Podía verlo acurrucado a medias a mi lado, tenso, mirándome. No me toques, Sassenach, dijo en el mismo tono. Todavía no. Espera que pase. Se había acostado con una camisa de dormir. Seguía haciendo frío en la habitación, pero ahora estaba desnudo. ¿Cuándo se la había quitado? ¿Por qué? No se movió, pero su cuerpo parecía fluir y el débil resplandor del fuego casi extinguido se desplazó por su piel mientras se relajaba pelo por pelo y su respiración se volvía más lenta. Como respuesta, yo también me relajé un poco, aunque seguía observándolo con recelo. No había soñado con Wentworth. No estaba sudando. Yo podía oler, casi en un sentido literal, el miedo y la sangre en él cada vez que se despertaba de uno de esos sueños.
Los tenía pocas veces, pero cuando lo hacía eran terribles. ¿Sería sobre algún campo de batalla? Suponía que sí. Algunos de esos eran peores que otros, pero por lo general él volvía de los sueños sobre campos de batalla con bastante rapidez y me permitía acunarlo entre los brazos y mecerlo suavemente hasta que volviera a dormirse. En ese momento anhelé poder hacerlo. Una brasa crepitó en la chimenea a mi espalda y la diminuta explosión de chispas le iluminó la cara durante un instante, sorprendiéndome. Se veía sereno, tenía los ojos oscuros muy abiertos y clavados en algo que todavía veía. ¿Qué es?, susurré después de unos instantes. ¿Qué ves, Jamie? Él movió la cabeza poco a poco de un lado a otro sin dejar de mirar, pero con tranquilidad volvió a enfocar los ojos y me vio. Suspiró una vez profundamente y aflojó los hombros. Extendió la mano hacia mí y yo casi me lancé entre sus brazos y lo abracé con fuerza. Está bien, Sassenach, repuso contra mi pelo. Yo no... Está bien. Su voz sonaba rara, casi perpleja, pero hablaba en serio. Estaba bien. Me frotó la espalda con suavidad entre los omóplatos y yo me relajé un poco, aunque con cautela. Tenía el cuerpo muy caliente a pesar del frío y la parte clínica de mi mente efectuó un rápido examen de su estado. No tenía escalofríos, no se sobresaltaba. Su respiración era del todo normal, así como el ritmo de sus latidos que podía percibir con facilidad contra mi pecho. ¿Puedes contármelo?, inquirí echándome un poco hacia atrás. A veces sí podía y daba la impresión de que eso lo ayudaba, pero lo más frecuente era que no pudiera y que se sacudiera hasta que el sueño dejaba de invadirle la mente y le permitía huir. No lo sé, respondió con una voz que todavía conservaba el tono de sorpresa. Quiero decir, era Culloden, pero diferente. ¿En qué sentido?, pregunté con recelo. Por lo que me había contado, yo sabía que solo recordaba detalles y fragmentos de la batalla, imágenes nítidas pero individuales. Jamás lo había alentado a que tratara de recordar más, pero sí había notado que esos sueños se producían con más frecuencia cuanto más nos acercábamos a un conflicto inminente. ¿Has visto a Murtagh? Sí, en efecto. El tono de sorpresa de su voz se profundizó y su mano en mi espalda se quedó inmóvil. Estaba conmigo a mi lado. Podía verle la cara, le brillaba como el sol. Esta descripción de su difunto padrino era más que peculiar. Murtagh era uno de esos especímenes más adustos de masculinidad escocesa que había nacido en las Highlands. ¿Estaba feliz?, arriesgué en tono de duda. No podía imaginar que nadie que hubiese puesto un pie en el páramo de Culloden aquel día hubiera esbozado tan siquiera una sonrisa. Probablemente ni siquiera el duque de Cumberland. Oh, más que feliz, Sassenach, lleno de gozo. En ese momento me soltó y me miró a la cara. Todos lo estábamos. ¿Todos? ¿Quién más estaba? La preocupación que sentía por él ya casi había desaparecido, reemplazada por la curiosidad. No estoy seguro. Estaba Alex Kincaid y Ronnie. ¿Ronnie McNabb?, pregunté asombrada. Sí, contestó él casi sin percibir mi interrupción. Tenía las cejas fruncidas hacia adentro en un gesto de concentración y su rostro todavía conservaba un extraño fulgor. Mi padre también estaba allí, y mi abuelo. Se rió en voz alta, de nuevo sorprendido. No consigo imaginar qué estaría haciendo en ese sitio, pero allí estaba, claro como el agua, de pie junto al prado, mirando con el ceño fruncido todo lo que ocurría, pero sin embargo iluminado como un nabo en Samhain. Me abstuve de señalar el hecho de que todas las personas a las que había mencionado hasta ese momento estaban muertas. Muchas de ellas ni siquiera habían estado en el campo de batalla aquel día.
Alex Kincaid había muerto en Prestonpans y Robbie McNabb miró el fuego involuntariamente que resplandecía sobre la nueva piedra de pizarra negra de la chimenea, pero Jamie seguía explorando las profundidades de su sueño. Sabes, cuando combates es sobre todo un trabajo duro. Te cansas, tu espada se vuelve tan pesada que crees que no podrás levantarla otra vez, pero lo haces, por supuesto. Se estiró, flexionó el brazo izquierdo, lo giró, mirando el juego de luces sobre el vello blanqueado por el sol y los cincelados músculos. Hace mucho calor o un frío de perros. Y, en cualquier caso, lo único que quieres es largarte y estar en otro sitio. Estás asustado, demasiado ocupado para asustarte hasta que todo acaba, y en ese momento te estremeces por lo que has estado haciendo. Hizo un fuerte movimiento con la cabeza luego de esas palabras para eliminar aquellos pensamientos. Pero en esa ocasión no. Una vez cada cierto tiempo algo se apodera de ti. La cosa roja, así es como la he llamado siempre. Me miró casi con timidez. Yo la tenía. Bueno, en realidad ya estaba mucho más allá de eso, cuando combatí en Culloden, pero esta vez se pasó la mano por la cabeza despacio. En el sueño era diferente. No tenía miedo ni estaba cansado. ¿Alguna vez sudas en sueños, Sassenach? Si quieres decir literalmente, sí. Si me preguntas si tengo conciencia de que estoy sudando en el sueño, creo que no. Él asintió como si eso le confirmara algo. Sí. No creo que puedas oler las cosas en un sueño, a menos que sea humo porque la casa se incendiaba a tu alrededor mientras dormías. Pero yo he sentido cosas mientras dormía. Las plantas del páramo que me raspaban las piernas, las aulagas que se me pegaban al borde de la falda, la sensación del pasto en las mejillas cuando caí. Y sentía el frío del agua en la que estaba tendido, y que el corazón se me enfriaba en el pecho y que los latidos se hacían más lentos. Sabía que estaba sangrando, pero no me dolía nada, ni tampoco tenía miedo. ¿Te has quitado la ropa en tu sueño?, pregunté, tocándole el pecho desnudo. Él me miró el dedo con una expresión perpleja. Luego exhaló como una explosión. Por Dios, me había olvidado de esa parte. Fue él, Jack Randall. Él apareció de la nada, caminando en medio del combate totalmente desnudo. ¿Qué? Bueno, no me lo preguntes, Sassenach. No sé por qué. Él estaba allí, eso es todo. Su mano volvió flotando a su pecho y se tocó con delicadeza el pequeño hueso del esternón. Y tampoco sé por qué estaba yo ahí. Estaba. Eso es todo. Bueno, ya esto de Jack Randall desnudo, chicas, me fui. Chao. Capítulo 140. 3 asaltos con un rinoceronte. Cerro de Fraser, 16 de septiembre de 1780. Una pensaría que ya habías hecho esto antes, comenté sonriendo entre las rodillas de Brianna. Sí, una piensa que volveré a hacerlo, jadeó, pero se interrumpió y su sudoroso rostro se contorsionó como el de una gárgola. ¡Ah! Maravilloso, cariño, dije mientras tocaba con los dedos el objeto redondo y peludo que asomó brevemente entre sus piernas. Lo sentí un segundo antes de que volviera a desaparecer. Una pulsación que duró apenas un instante, pero era suficiente. No había señales de dificultades, solo de perplejidad y una gran curiosidad. Por Dios, parece un coco, soltó Roger, que estaba arrodillado en el suelo a mi lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a matarte, jodido! Brianna se detuvo, jadeó como un perro, luego bajó las piernas manchadas de sangre, las clavó con fuerza en el suelo cubierto de heno, se levantó a medias de la silla de parto y el bebé salió disparado y todo su peso cayó en mis manos.
«Oh, Dios mío», exclamó Roger. «No te me desmayes», le ordené mientras le limpiaba la nariz y la boca al pequeñito. «Fanny, si se cae, arrástralo fuera». «No me desmayaré», respondió él con voz trémula. «Oh, Bri, oh, Bri». Sentí como revolvía en el heno y se levantaba para acercarse a ella. Pero mi atención estaba dividida entre Brianna y el rostro rosado del bebé, una generosa cantidad de sangre, un pequeño desgarro perineal, pero ninguna hemorragia aparente, que se retorcía y se arrugaba con la misma expresión de gárgola que su madre había mostrado un instante antes, y cuyo corazón latía como un minúsculo martinete y... Yo ya estaba sonriendo, pero mi sonrisa se amplió cuando el bebé se apartó de repente del pedacito de gasa y empezó a chillar como una enfadada sierra circular. «Apagar 9:10», dije satisfecha. Abgar 9:10», dije llena de dicha. «Bien hecho, cariño, los dos». «¿Dónde está el Abgar?», preguntó Fanny mirando al bebé con ceño fruncido. «¿Así es como se llama su...?» «Oh, no. Es una lista de parámetros de un recién nacido para evaluar su estado. Actividad, pulso, muecas, y eso sin duda lo tiene. Apariencia, ¿ves lo rosado que está? Y un bebé con problemas podría tener a su lado los dedos de las manos y los pies, y eso sería muy malo. Tuve una rápida visión del nacimiento de Amanda y del último bebé azul que yo había tenido en mis manos y se me erizó la piel de los brazos. Cerré los ojos y pronuncié una breve plegaria por la pequeña Abigail Caltry y por el saludable nieto que estaba acogiendo en ese momento. ¿Y la letra R final representa algo? La respiración, expliqué, levantando la voz un poco para que se me pudiera oír por encima de los gritos rítmicos y fuertes del bebé. Si chillan, está respirando. Ven aquí y córtale el cordón, papá. Fanny, tú también ven aquí, la placenta va a salir en cualquier momento. ¿Dónde está papá?, dijo Brianna levantando la cabeza. Aquí, muchacha. Jamie, que hasta ese momento se había quedado acechando en el umbral, metió su rosario en el bolsillo, entró, se acercó a Bri, se agachó, le besó la frente y le murmuró algo en gaélico que hizo florecer el rostro cansado pero sonriente de ella. La estancia apestaba a sangre y mierda, así como al olor peculiarmente fecundo y pantanoso de las aguas de pan. «Toma, cariño», me incorporé con las rodillas agarrotadas después de una hora arrodillada sobre el suelo duro y le puse al bebé desnudo en los brazos. «Ten cuidado, todavía está un poco resbaladizo». Tenía el aspecto un poco ceroso de los recién nacidos y aún estaba cubierto por el vernix protector que lo había resguardado en las aguas que acababa de atravesar. Mi espalda tardó un momento en destensarse lo suficiente como para poder mantenerme de pie completamente recta. Estiré los brazos hacia arriba como un gemido. «Todavía no la veo», comentó Fanny. Seguía de rodillas examinando con atención entre las piernas separadas de Brianna. «Fíjate, sí, mamá, ¿de acuerdo, querida?», le indiqué a Bri. «Eso ayudará a que tu útero se contraiga». «Lo que me faltaba», murmuró, pero nada afectaba a la beatífica sonrisa que se encendía y se apagaba a través del agotamiento que le velaba la cara. Tiró hacia abajo el cuello de su vestido manchado de sudor y sangre y fue guiando con cuidado el rostro de su hijo que seguía chillando hasta su pecho. Todos observaron fascinados cómo él flotaba la cara sobre el pecho, moviéndola hacia un lado y hacia el otro sin dejar de berrear. Bri bajó la mirada por la nariz tratando de situar el pezón con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. En cada uno de los pezones apareció una gota diminuta de un líquido claro. «¿Ves?», le dije a Fanny señalándoselos. «Eso es el calostro. Aparece antes de la verdadera leche. Estaba repleto de anticuerpos y cosas útiles». Ella giró la cabeza para mirarme torciendo los ojos.
Eso quiere decir que el bebé estará protegido de cualquier enfermedad. Bueno, de la mayoría de las enfermedades que haya tenido su madre, le expliqué. El bebé se retorció y casi se le cae a Brie de las manos. ¡Ay!, exclamaron todos. Brie fulminó con la mirada a Roger, que era quien estaba más cerca. Lo tengo, repuso. El bebé echó la cabeza hacia atrás, luego la lanzó hacia adelante, encontró el pezón y se aferró a él con un suspiro de exasperación que transmitía, bueno, por fin, con tanta elocuencia que todos se echaron a reír y la sala se relajó. Un ligero golpe en la puerta anunció la visita de Patience y Prudence Harman, con los rostros iluminados por la curiosidad. Hemos oído gritar al bebé, anunció Prudence. ¿Qué es? ¿Te encuentras bien, amiga Brie?, preguntó Patience, dedicándole una sonrisa tentativa a Brianna, cuyo cabello empezaba a secarse y esponjarse de manera que se asemejaba a un león que hubiera peleado 3 asaltos con un rinoceronte y que aún no estuviera seguro de quién había ganado. Pero siguió sonriendo y le acarició la cabeza al bebé mientras lo miraba. Es un varón, respondió con la voz ronca de gritar, pero en tono quedo. ¡Oh!, exclamaron Patience y Prudence a la vez y luego se miraron y se echaron a reír. Pero Patience se sobrepuso y le preguntó a Brie si quería comer algo. Mamá ha hecho pan de soda con mermelada por si tienes hambre y hay mucha leche condensada, añadió Prudence. ¿Cómo se llama tu hijo? Me muero de hambre, admitió Brie. En cuanto a... ¡Ah!, se interrumpió y cerró los ojos haciendo una mueca. Ahí está, repuso Fanny. Ya viene. La veo. ¡Oh! Estaba a 4 patas examinando todo con detenimiento, pero se enderezó de un salto cuando la placenta salió deslizándose y aterrizó con un saludable plop sobre las tablas del suelo llenas de heno. Roger y Jamie apartaron la mirada rápidamente, pero las 2 jóvenes cuáqueras asintieron en un solemne gesto de aprobación. Se parece a la de mamá cuando dio a luz a Chastity, observó Prudence. Luego la usamos para preparar té. La placenta, oscura con su palpitante red de vasos sanguíneos y arrastrando los restos del cordón umbilical, añadió su propio aroma carnoso al agrio olor de sudor y a la fragancia del heno pisoteado. Creo que es posible que la enterremos en el jardín, me apresuré a decir al ver la mirada de Brie. Es muy bueno para la tierra. En cuanto a nombres, ¿has pensado en algunos? En muchos, dijo. Bajó la mirada, acurrucó al bebé más cerca de ella, pero nos pareció mejor esperar hasta que lo o la conociéramos antes de decidirlo. Pensamos que podría ser Jamie, afirmó Roger mirando con una ceja levantada al actual portador de ese nombre, quien negó con la cabeza. No os conviene tener un Jamie y un Jamie, objetó. Ellos jamás sabrán a quién de los dos estáis llamando. Y ya le has puesto a Jem el nombre de tu propio padre, Roger Mack, pero podría ser el del reverendo. Roger sonrió. Es amable por tu parte, pero el reverendo se llamaba Reginald y no creo que... Y tú ya tienes el nombre del padre de Jamie, le dijo a Brie. Claire, ¿cómo se llamaba tu padre? Henry, respondí distraída, echando un vistazo a las nalgas en miniatura. Haría falta un pañal enseguida. Pero no se parece a un Henry, ¿verdad? ¿Y a un Henry? El flujo de sangre había disminuido después de la explosión de la placenta, pero no se había interrumpido. Cariño, necesito que pases a la cama, así podré palparte el vientre. Roger y Jamie levantaron a Brie junto con el bebé y la llevaron a la cama donde yo había extendido una lona. El debate sobre los nombres, en el que todos, incluyendo a Fanny y a la Harman, añadieron sus sugerencias, mientras Brie declaraba enfáticamente que no pensaba aceptar que el pequeño anónimo careciera de nombre durante meses, como había pasado con Oji, convertido en cazador, se
Se prolongó durante un buen rato mientras yo masajeaba el vientre agrandado y cada vez más flácido de Brie, deteniéndome durante un instante para comprobar que su corazón latiera con normalidad y luego, cuando sentí que el útero, a pesar de que estaba letargado, entraba en acción, cosí el pequeño desgarro perinal y le lavé las piernas con delicadeza. Sí, bueno, está David, supongo, decía Jamie. Era el segundo nombre de mi padre y fíjate que es el nombre de un rey. Bueno, en realidad de dos, el escocés y el hebreo. Un gran guerrero, aunque dado a la fornicación. Un momento de silencio y un suave zumbido de reflexión. David, repitió Brie, que empezaba a modorrarse. El bebé se había quedado dormido y el pezón dilatado se apartó ligeramente de su boca cuando su cabeza colgó hacia atrás. El pequeño David. No está mal. Bostezó y levantó la mirada hacia Jamie, quien estaba contemplando al pequeño con una ternura tan grande que me conmovió en lo más hondo del corazón e hizo que se me saltaran las lágrimas. ¿Podríamos ponerle William de segundo nombre, papá? Eso me gustaría. Jamie se aclaró la garganta y asintió. Sí, por supuesto, dijo con una voz ronca, si es lo que deseas. ¿Roger Mac? Sí, asintió Roger. ¿Y podríamos añadir el nombre de Ian? Oh, sí, aceptó Brie. Dios mío, ¿eso es comida? Yo había oído unos ligeros pasos en la escalera y en ese momento Silvia, cargando con una bandeja de pan, mermelada, patatas fritas, un cuenco de estofado y una jarra de leche, se asomó a la habitación con cautela. Veo que están muy bien, hermana, le comentó en voz baja a Brie antes de dejar la bandeja. Y el pequeño, alabado sea Dios. Toma, Roger, dijo Brie mientras se esforzaba por sentarse recta con el bebé en brazos. Cógelo. Roger lo hizo y se echó un poco hacia atrás para que pudiéramos terminar de arreglar a Brie y de sostenerla para que comiera. Levanté la mirada y vi a Roger con una expresión dulce en la cara que apartaba los ojos del bebé recién abrigado y miraba a Jamie, quien tímidamente se asomaba por encima de su hombro para contemplar a su nuevo nieto. Toma, abuelo, le ofreció Roger mientras ponía con delicadeza al pequeño. David, William, Ian, Fraser, Mackenzie en brazos de su abuelo, y la cabecita del niñito se apoyó en la gran mano de Jamie, quien la cogió con mucho cuidado como si fuera una burbuja de jabón. Fanny se enderezó a mi lado con los brazos cargados de prendas manchadas y malolientes, apartó la mirada de esa escena beatífica y la clavó en mí con una expresión seria. Jamás me casaré, declaró. Bueno, capítulo 141. En un claro entre el zumbar de las abejas. Coronel Francis Locke, comandante del regimiento de milicias del condado de Rowan. 26 de agosto del año del Señor 1780. Coronel Fraser. Le escribo para hacerle saber que he recibido un despacho de Isaac Shelby en el que me informa de que el día 19 del corriente, en Musgrove Mill, cerca del río Enory, una fuerza de unos 200 patriotas de las milicias de los condados de Carolina del Norte y Georgia, al mando de los coroneles James William Shelby y Elijah Clark, atacó y derrotó a un contingente lealista que estaba custodiando el molino, controlando el suministro local de grano y el río, y que estaba reforzado por alrededor de un centenar de milicianos lealistas y unos 200 soldados comunes provinciales que decidieron incorporarse a las tropas del mayor Patrick Ferguson. Según me han informado, fue un combate encarnizado en el que algunos milicianos lealistas atacaron con bayonetas, pero fueron superados por los soldados patriotas que arremetieron con audacia contra ellos, gritando, disparando y acuchillando, y que de ese modo desbarataron la defensa.
El capitán Shadrach Inman, de la milicia georgiana de Clark, murió durante el primer ataque, pero consiguió desconcertar a los defensores y hacer reinar la confusión entre sus tropas, que fueron derrotadas y se dispersaron, con alrededor de 70 de ellos capturados y un número casi similar de muertos, mientras que las fuerzas patriotas no perdieron más que 4 hombres y 12 de ellos fueron tomados prisioneros. Si bien sé que usted sentirá el mismo regocijo que yo por esta noticia, también debe compartir mi preocupación. Si tantos provinciales y otros realistas se están trasladando desde lugares como Musgrove Mill para sumarse a Ferguson, eso significa que la campiña se ha alzado en armas en toda la región de las Carolinas y tendremos grandes problemas si Ferguson consigue reunir una gran fuerza, lo que parece muy probable. Es menester impedírselo mientras haya tiempo de hacerlo. Vuelvo a invitarlo a usted, así como a sus hombres, para que consideren sumarse al regimiento de milicias del condado de Rowan, y le reitero mi promesa de que, en caso de aceptar, sus hombres seguirán bajo sus órdenes directas, siendo usted el único bajo mi mando y en igualdad de condiciones con los otros comandantes de milicias, con derecho a utilizar las provisiones y la pólvora que se encuentre disponible en el regimiento. Le mantendré informado de cualquier noticia que reciba y espero contar con su compañía en esta destacada empresa. Coronel Francis Locke, comandante del regimiento de milicias del condado de Rowan. Jamie dobló la carta con cuidado y notó vagamente que sus dedos habían borroneado un poco la tinta de la firma de Locke a causa de la transpiración de sus manos. La tentación era grande, sí que podía reunir a sus hombres y sumarse a Locke en lugar de combatir junto a los hombres de las montañas en Kings Mountain. En junio, Locke y su regimiento habían derrotado a una considerable cantidad de lealistas en Ramsay's Mill y por lo que sabía había sido un logro encomiable. Randall reseñaba el incidente por encima en su libro, pero lo que decía se correspondía con los relatos que él había oído, incluida la mención a un improbable grupo de alemanes palatinos que se habían incorporado a las tropas de Locke. Pero, más allá de eso, en el libro no podía evitar darle esa categoría. No se decía nada más respecto a Locke hasta una escaramuza que se había producido en un lugar llamado Colson's Mill un año más tarde. Todos son molinos, ¿vieron? Mill. El episodio de Kings Mountain se situaba entre el momento actual y el posterior, proyectando su larga sombra en su dirección. Y en cualquier caso, Jamie no podía dejar el cerro desprotegido durante un periodo muy prolongado. Sabía que todavía había Tories entre sus arrendatarios y pensó en Nicodemus Parkland. No había escuchado nada sobre nuevos intentos, pero era del todo consciente de que casi cualquier cosa o cualquier persona podía cruzar la línea Cherokee sin que él se enterara. Suspiró, se guardó la carta en el bolsillo y como sus pensamientos le impedían permanecer inmóvil, ascendió por la colina hasta el huerto de Claire, no con la intención de hablar con ella sobre la carta de Locke y sus pensamientos, sino porque necesitaba el consuelo momentáneo de su presencia. Ella no se encontraba allí, y Jamie titubeó tras pasar la verja, pero luego la cerró y avanzó poco a poco hacia la hilera de colmenas. Él había construido un gran banco para Claire y ya había 9 colmenas en él, zumbando plácidamente bajo el sol otoñal. Algunas consistían en cestas de paja enrollada, pero Brianna también había hecho 3 cajas con marcos de madera en su interior y una especie de canaleta para facilitar la recolección de la miel. Tenía algo en lo profundo de su mente, un poema que Claire le había recitado en una ocasión relacionado con el número 9 y las abejas. Solo recordaba un pequeño fragmento. 9 hileras de judías tendré allí, una colmena que me dé miel, y viviré solo en un claro entre el zumbar de las abejas.
Bueno, perdón. El número 9 siempre hacía que estuviera intranquilo debido a su encuentro con una vieja divina parisina. Morirás 9 veces antes de tu muerte, le había dicho ella. Cada cierto tiempo, Claire intentaba contabilizar las ocasiones en que debería haber muerto, pero no lo había hecho. Él lo hacía con muy poca frecuencia, puesto que tenía temor supersticioso de que si uno pensaba mucho en las desgracias, terminaba trayéndolas. Las abejas estaban ocupadas en sus asuntos. El aire estaba repleto de ellas y el sol, de última hora de la tarde, se reflejaba en sus alas y las hacía destellar como chispas en el fondo verde del huerto. Había unos girasoles maltrechos a lo largo de un muro, cuyas semillas parecían guijarros grises, así como sedum y cosmos. También gentianas purpúreas que Jamie podía reconocer porque Claire acostumbraba a preparar un ungüento con esas plantas que él había utilizado en más de una ocasión y además había llevado algunos ejemplares de Wilmington y los había plantado en una franja de tierra arenosa que había preparado especialmente para ello. Él se había encargado de cavar la arena y ahora sonrió cuando avistó la mancha pálida entre el sustrato más oscuro. A las abejas parecía gustarles la vara de oro, pero Claire decía que ahora libaban sobre todo en los bosques y los prados. Se acercó al banco despacio y extendió la mano hacia las colmenas, pero no tocó ninguna hasta después de que una o dos abejas se posaran con suavidad sobre su mano, haciéndole cosquillas en la piel con sus patas. Así no piensa que eres un oso, le había dicho Claire riendo. El recuerdo hizo que sonriera. Dejó la mano sobre la paja calentada por el sol y permaneció allí un instante deshaciéndose de sus pensamientos problemáticos poco a poco. Vosotros cuidaréis de ella, ¿verdad? Dijo por fin hablándoles a las abejas en voz baja. Si ella acude a vosotras y dice que yo me he ido, ¿le daréis de comer y le prestaréis atención? Se quedó un instante más escuchando el incesante zumbido. Os la confío, concluyó por fin, y se dio la vuelta para marcharse sintiendo el corazón más ligero en el pecho. Sin embargo, hasta que cerró la verja y empezó a bajar hacia la casa, no recordó otro fragmento del poema. Y allí tendré algo de paz, pues la paz viene gota a gota. Capítulo 142. Apuesto a que piensas que esta canción es sobre ti. Bueno, qué conjunto de canciones que tenemos en los títulos de la obra de Diana, ¿no? Bueno, por eso la salida que vamos a hacer el sábado 29. 20 de septiembre de 1780. Del coronel John Sevier al coronel James Fraser. Nos ha llegado el rumor de que la milicia lealista de Ferguson ha abandonado Camden, desde donde partió con Cornwallis, pero luego se ha dirigido al sur y ha entrado en Carolina del Norte. Según los rumores, Ferguson se propone atacar e incendiar cualquier asentamiento patriota que se encuentre en el camino. Tenemos la intención de interceptarlo en algún punto conveniente de su recorrido. Si usted y sus tropas tienen pensado sumarse a nosotros, nos encontraremos y nos formaremos en Sycamore Shoals el 25 de septiembre. Traiga todas las armas y pólvora de las que disponga. John Sevier, coronel de la milicia. 21 de septiembre de 1780, a los habitantes de Carolina del Norte. Caballeros, a menos que deseen ser arrasados por una inundación de bárbaros que han empezado asesinando a un hijo desarmado ante su padre y después le han cortado los brazos, y quienes, mediante sus impactantes crueldades y actos inadmisibles, han dado sobradas pruebas de su cobardía y falta de disciplina, les digo que, si desean ser maniatados, atracados y asesinados, y ver cómo sus esposas e hijas
terminan siendo violadas por la escoria de la humanidad. En definitiva, si desean o merecen vivir o de ser llamados hombres, cojan sus armas de inmediato y acudan corriendo al campamento. Esos sujetos de mala muerte han cruzado las montañas. Los encabezan McDowell, Hampton, Shelby y Cleveland, que para que sepan ustedes a qué atenerse. Si escogen que un grupo de perros mestizos les meen encima para siempre, díganlo ahora mismo y permitan que sus mujeres les den la espalda y busquen a hombres de verdad que las protejan. P. Ferguson, mayor del 71º Regimiento. Cerro de Fraser, 22 de septiembre, año del Señor de 1780. Yo, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, en plena posesión de mis facultades. Jamie se preguntó cuántos hombres se detenían en ese punto para debatir consigo mismos el estado real de sus facultades. Si habías hablado con un muerto el año anterior, tal vez podrías tener algunas dudas razonables, pensó. Por otra parte, ¿quién admitiría por escrito que sabía con seguridad que estaba rodeado de hadas? O, aunque no estuvieran realmente locos, ¿qué había de esos hombres que no habían estado sobrios ni un solo día en 20 años, o que habían vuelto de la guerra faltándoles algo o con algo montado en la espalda? Esa idea hizo que se le erizaran los pelos desde la nuca hasta el agujero del culo y apretó la pluma con tanta fuerza que ésta se partió en un crack. Sí, bueno, suponía que si quería que se tomaran en serio sus últimas voluntades y testamento, tendría que escribir algo que pareciera acuerdo, más allá de lo que pensaba de verdad. Suspiró y echó un vistazo a las plumas de escribir que había dejado en la jarra. La mayor parte de ellas eran de ganso pavo, pero 2 eran de alas de búho con barras. Bueno, él tenía la intención de ser discreto respecto a este asunto. Afiló la pluma de búho mientras ordenaba las ideas. La tinta era fresca y desprendía un intenso olor a hierro, así como el aroma de la madera de la gallarita, lo que lo calmó, como mínimo un poco. Por la presente declaro que esta es mi última voluntad y testamento, lo juro ante Dios. Lego a mi esposa, Claire Elizabeth Beauchamp, y un cuerno voy a poner el nombre de él en esto, Fraser, absolutamente todas las propiedades y bienes que posea en el momento de mi muerte, a excepción de ciertos legados individuales que se enumeran a continuación. A mi hija, Brianna Ellen Fraser Mackenzie, le dejo 80 hectáreas de los terrenos que me ha adjudicado en 2 años más la condenada corona no tendrá nada que decir al respecto, si Claire y los otros están en lo cierto en relación con lo que está ocurriendo, y hasta parecen estarlo. Musitó diablos. En gaélico, entre dientes, tachó que me ha adjudicado la corona y lo reemplazó por los terrenos adjudicados conocidos como Cerro de Fraser. Continuó añadiendo legados similares para Roger, Jeremiah, Amanda y, tras pensarlo un momento, Frances. Más allá de si era o no su propia sangre, no podía dejarla sin recursos y si poseía terrenos en esa zona, tal vez decidiría quedarse por las inmediaciones donde Brianna y su familia pudieran cuidar de ella, ayudarla a encontrar su camino, conseguirle buena pareja. Un momento, el nuevo hijo de Brianna, David, añadió con una sonrisa. 20 hectáreas a Bobby Higgins. Había sido un buen compañero y se lo merecía. A mi hijo Fergus Claudel Fraser y a su esposa Marshall y Jane McKinney Fraser les dejo la suma de 500 libras de oro. ¿Era demasiado? Si se divulgaba ese nivel de riqueza, podría traer a los sinvergüenzas como moscas a la mierda. Pero tanto Fergus como Marsali eran personas astutas, podía fiarse de que tendrían cuidado.
Había pequeños objetos para agregar: su alfiler de corbata con rubí, sus libros, les dejaría los del Hobbit quizás a Shem, sus herramientas, que eran de Brianna, por supuesto, y armas si regresaban sin él. Pero solo quedaba una persona importante a tener en cuenta. Titubeó, pero lo escribió despacio, solo para ver cómo quedaba en el papel. A mi hijo. Apoyó la pluma con cuidado para no dejar manchas, aunque de todas maneras tendría que rehacerlo debido a los tachones. Tampoco William necesitaba que él le dejara nada material, ¿o sí? Bree dice que el muchacho desea desprenderse de su título. Sí lo hace. ¿Perderá todas las propiedades que lo acompañan? Pero el duque no cree que pueda, e incluso si pudiera, o si lo repudiara, John Grey cuidaría de él. ¿A quién más podría dejarle el dinero si no es a William? Eso era lógico. Por desgracia, él no lo era, al menos no en ese momento. Y ya fuera por amor, por un pecaminoso orgullo, o por algo todavía peor, no podía morir sin dejarle algo suyo a William, y tampoco moriré sin reconocer a William en público, más allá de si estoy presente para verle la cara cuando se entere o no. Ese pensamiento hizo que torciera la boca de forma involuntaria y apretó los labios para impedirlo. Más tachones. A mi hijo natural, William James Fraser, también conocido como William Clarence Henry George Ramson, también conocido como el 9º conde de Ellesmere, mordió el extremo de la pluma sintiendo el sabor amargo de la tinta y luego escribió: 100 libras de oro, los 3 barriles de whisky marcados con JFS y mi Biblia verde. Deseo de todo corazón que haya socorro y sabiduría en sus páginas. Tal vez halle más en el whisky, murmuró para sí mismo, pero sintiendo que su alma se aligeraba. 10 libras a cada uno de los nietos, cada uno de ellos con su nombre. Lo hizo feliz ver la lista completa. Jem, Mandy, Davy, Germain, Joanny, Felicité, había trazado una pequeña cruz en el papel por Henry Christian y sintió un nudo en la garganta, y los pequeñitos Alexandre y Charles Clare. Y cualquier descendencia posterior de cualquiera de mis hijos. Era una sensación extraña pensar no solo que Brianna pudiera tener más hijos, sino también Marsali, su hermana Joan, si se casaba, maldita sea, había olvidado poner a Joanny con sus otros hijos, más tachones, o la esposa de William, fuera quien fuese. Estaba pensando a sentir pena de no estar vivo para conocer a la esposa de William o ver a sus hijos, pero alejó con fuerza ese pensamiento de la mente. Si llegaba al cielo, estaba seguro de que allí habría alguna clase de sistema para que uno supiera qué tal le iba a su familia sin ti. Tal vez incluso te dejaran echarles un pequeño vistazo o de alguna manera de echarles una mano. Se le ocurrió que ser un fantasma podría ser interesante. Había unos cuantos tipos a los que no le importaría visitar en ese estado solo para ver la cara que ponía. Hete aquí que los hijos son una herencia del Señor y los frutos del vientre son su recompensa. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que de ellas ha llenado su aljaba. Sonrió al pensarlo, pero la idea de los hijos le trajo otra cosa más a la mente. Maldición. Se había olvidado de Jenny, Ian y Rachel, así como del pequeño cazador James Lobito y del nuevo y desconocido bebé de Rachel, que no nacería hasta la primavera. Se frotó entre los ojos con 2 dedos. Tal vez debería reflexionar un poco más y terminarlo más tarde. El problema era que no se atrevía a acudir a Kings Mountain sin hacer disposición de sus propiedades, en caso de que tuviera razón respecto a lo que pensaba que Frank Randall estaba diciéndole.
¿Acaso mentiría un historiador que había jurado, al menos para sí mismo, que diría la verdad siempre que pudiera? Cualquier hombre mentiría en las circunstancias adecuadas y dado lo que Frank Randall sin duda sabía de Jane Fraser, no podía arriesgarse. Volvió a coger la pluma y escribió: a mi hermana, Janet Flora Arabella Fraser Murray, le dejo mi rosario. Rosario, nada más, dale, un poquito más. Capítulo 143. Te cuento una cosa. Sycamore Shoals, Condado de Washington, Colonia de Carolina del Norte, 26 de septiembre de 1780. Yo, más que nadie, debería haber sabido que la historia escrita no tiene más que una relación tenue con los hechos reales tal cual sucedieron. Mucho menos con los pensamientos, las acciones y las reacciones de las personas involucradas. Y era cierto que lo sabía, pero por algún motivo lo había olvidado. Y me había embarcado en esa expedición militar con la versión histórica firmemente implantada en la mente, aunque de modo subconsciente. Se había supuesto que el encuentro de Sycamore Shoals consistiría en el habitual batiburrilio de personas heterogéneas que llegarían en momentos diferentes, seguido de la confusión y la desorganización que, por lo general, traía aparejadas cualquier empresa que tuviera más de un líder, y en efecto sucedió justo así. Pero no se me había ocurrido que nadie, excepto yo, traería nada sustancioso en lo que respecta a los alimentos o los suministros médicos, ni tampoco me había dado cuenta de que ninguno de los líderes milicianos sabía lo que hacía. El recuerdo de Kings Mountain llevaba tanto tiempo en mi mente bajo la forma de un pico rocoso, rodeado de un manto de amenaza que había adoptado el aspecto de Monte de la Muerte, profético e inexorable. Pero ninguno de los milicianos que acabaría allí lo sabía. Como no habían tenido acceso a la breve pero meticulosa exégesis de la batalla firmada por un tal Franklin W. Randall, por los clavos de Roosevelt, pensé, ¿acaso los padres de Frank lo habían nombrado así por Benjamin Franklin? Cálmate, Beauchamp, te estás poniendo histérica. Sevier, Shelby, Cleveland, Campbell, Hambridge y el resto no tenían ni idea de que estaban dirigiéndose a Kings Mountain. Estábamos persiguiendo a Patrick Ferguson un objetivo mucho menos definido. Las noticias de sus movimientos nos llegaban poco a poco dependiendo de las erráticas llegadas de los exploradores y de los detalles de sus informes. Sabíamos que él, así como su fuerza cada vez más numerosa, formada por provinciales, milicianos británicos oficiales y partidarios realistas que se habían incorporado a su destacamento por miedo o por furia, estaban avanzando hacia el sur rumbo Carolina del Sur con la intención de atacar y destruir pequeños asentamientos patriotas. Como el Cerro de Fraser, por ejemplo. Sabíamos o creíamos saber que sus tropas ascendían a más o menos 1.000 hombres, lo que no era un número desdeñable. Nosotros éramos unos 900, contándome a mí. Mi presencia había suscitado muchas miradas y murmullos, y Jamie había sido convocado a parlamentar con los otros líderes milicianos, presumiblemente para que ellos pudieran decirles que me mandara de vuelta a casa. Les expliqué que no tengo ninguna intención de hacerlo, se limitó a responderme cuando le pregunté qué tal había ido esa conversación en especial. Y también que, si importunaban o molestaban del modo que fuera, me llevaría de inmediato a mis propios hombres y combatiría por mi cuenta. En consecuencia, ni me importunaron ni me molestaron. Y si bien las miradas y los murmullos continuaron un poco más, después de una semana de ocuparme de los pequeños accidentes y enfermedades que suelen producirse en los ejércitos, por fin cesaron. Me había convertido en la médica de la compañía y ya nadie tenía más preguntas respecto a qué hacía yo allí.
Si bien ignorábamos la locación exacta de Ferguson, tampoco estábamos precisamente vagando en la espesura. Ferguson no iba a trasladar sus tropas por montañas inexploradas y nosotros tampoco. Un ejército necesita caminos la mayor parte del tiempo y los exploradores nos informaban de cuáles eran las carreteras que seguían las milicias lealistas. Estaba claro que en algún momento convergeríamos. Jamie, el joven Ian, Roger y yo sabíamos dónde tendría lugar esa convergencia, pero ese conocimiento no poseía ningún valor práctico, puesto que no podíamos explicarle al coronel Campbell y a los demás cómo lo sabíamos. Y aunque pudiéramos, tampoco sería de mucho valor. Estábamos avanzando rápido y en la dirección general de Kings Mountain, igual que Patrick Ferguson. Habíamos salido de Sycamore Shoals el 26 de septiembre, la batalla, según la historia, y Frank tendría lugar el 7 de octubre. Estábamos en otoño y el clima era variable. Los primeros días apacibles fueron rápidamente reemplazables por lluvias torrenciales y vientos helados en las montañas, solo para volver a caer en el bochorno cuando descendimos al valle. No llevábamos tiendas de campaña y lo único que teníamos para cubrirnos eran algunas lonas, razón por la cual era habitual que estuviéramos empapados hasta los huesos. Y si bien cada hombre había traído algunas provisiones, no duraron mucho en la marcha. Como no contábamos con nada similar a una intendencia o acarraje de suministros, nuestra variopinta banda vivía al día recurriendo a la hospitalidad de los parientes o los rebeldes conocidos por cuyas granjas pasábamos y en ocasiones asaltando los campos y las viviendas de los lealistas. Aunque Sevier y Campbell hacían un gran esfuerzo para impedir que sus hombres fusilaran o ahorcaran a las víctimas lealistas o directamente pasando hambre. Había 2 o 3 carretas que una y otra vez se empantanaban y había que sacarlas del barro y arrastrarlas a través de los arroyos, pero estaban destinadas al transporte de armas y pólvora, de la cual la señora Patton nos había proporcionado una cantidad satisfactoria de barriles. Algunos hombres siempre llevaban sus propios rifles, sus sacos de municiones y sus cuernos de pólvora. Otros los dejaban en las carretas a menos que o hasta que amenazara con haber problemas. Jamie y el joven Ian siempre llevaban encima sus armas y municiones. Yo tenía 2 pistolas en pistoleras a la vista, así como un cuchillo en el cinturón y otro en la media. Incluso Roger estaba visiblemente armado con una pistola y un cuchillo, aunque por lo general no llevaba el arma cargada y lista. Tengo más probabilidades de golpearle a alguien en la cabeza con ella, me había dicho. Llevarla cargada significa que podría dispararme en el pie con más facilidad. Durante las disputas nocturnas sobre la autoridad, yo me dedicaba a tareas médicas. Era evidente que alguien tenía que detentar el mando global de la expedición, pero ninguno de los líderes de las milicias estaba dispuesto a someter a sus hombres a las órdenes de ninguno de los otros. Al final acordaron que William Campbell sería el comandante general del grupo. Tenía alrededor de 35 años, al igual que Benjamin Cleveland e Isaac Shelby, y era un conocido patriota, un hacendado a cada lado y cuñado de Patrick Henry. Por lo que yo sabía, su principal cualificación para el mando era que procedía de Virginia y por lo tanto no le afectaban las complicaciones y la competencia que existía entre los hombres de las montañas. Y tiene una voz fuerte, le señalé a Jamie tras oír los gritos de Campbell a 2 hogueras de distancia. Daba la impresión de que estaba insultando a la lluvia, al recalcitrante fuego y al hecho de que alguien había quitado la lona de una de las carretas, dejando que se mojaran las armas. Sí, es cierto, concedió él sin mucho entusiasmo. Y eso te hace falta, ¿verdad? Si estás mandando a hombres a la batalla o haciéndolos salir de una. En este caso será mejor que cuides de la tuya, observé antes de pasarle una taza de madera llena de agua caliente aromatizada con menta.
había encendido un fuego bajo una especie de cobertizo improvisado hecho con una lona, nuestra lona, no la lona de la carreta, y un arbusto que estaba a mano, pero soplaban ráfagas de viento a intervalos irregulares que sacudían la lona y hacían caer agua de los árboles. Luego disminuían y regresaban minutos más tarde. ¿Quieres una gota de whisky en la taza? Él reflexionó un instante, pero terminó negando con la cabeza. No, guárdalo. Puede que luego nos haga más falta. Me senté a su lado y bebí a sorbos de mi propia taza, despacio, calentándome tanto las manos como el interior del cuerpo. No teníamos nada de comida para cocinar y casi nada para comer. Tartas fritas de maíz y una bolsa de manzanas que Roger le había sacado a un agricultor al lado de cuya granja habíamos pasado. Jamie había hecho una ronda entre sus hombres asegurándose de que recibieran un poco de la comida que hubiera disponible y que dispusieran de algún sitio para dormir. Ahora se apoyó en el tronco de un gran pino a mi lado, se quitó el sombrero y lo sacudió para hacer caer el agua que se había acumulado en él. «¿Te cuento una cosa, Sassenach?», preguntó después de un largo silencio. Se echó hacia atrás, levantó la mirada hacia la luna creciente, apenas visible a través de los retazos de nubes, y me puso la mano en la rodilla. Era la mano derecha y vi la delgada línea de la cicatriz que le había quedado cuando le amputé el dedo anular, blanca en contraste con la oscuridad moteada de frío de la piel, mientras los 4 dedos restantes estaban agarrotados por haber aferrado las riendas el día entero. «Adelante», respondí, le cogí la mano y empecé a masajeársela. No parecía preocupado ni disgustado, por lo que no debían de ser malas noticias. Estaba sentado en la galería justo antes de partir, con el pequeño David en brazos, chupándome el pulgar, y en ese momento Mandy subió la escalera cubierta de barro para mostrarme un hueso que había encontrado justo al lado y preguntarme de quién era. Lo cogí, lo miré y le dije que era la columna vertebral de un castor. Entonces ella me miró y me preguntó si oía animales. Empecé a enderezarme y le estiré los dedos. Él apoyó la espalda más firmemente contra el tronco y soltó desde el fondo de la garganta un pequeño sonido en el que se entremezclaban el dolor con el placer. ¿Cómo los oyes? Había llovido de manera intermitente durante todo el día, pero había escampado al anochecer. Y si bien yo tenía húmeda hasta la ropa interior, había logrado un equilibrio en la temperatura corporal lo bastante bueno como para no tiritar. Además, estaba tranquilo allí, lejos de las hogueras grandes. ¿Sabes que ella y Jem pueden decir dónde está el otro sin verse? ¿En serio?, pregunté un poco alarmada. No, creo que no lo sabía, pero no me sorprendía del todo oírlo. Suponía que los había visto hacer eso unas cuantas veces sin ser consciente de ello. ¿Crees que sus padres lo saben? Sí, ella me dijo que su madre lo sabía, que de hecho lo había probado con ellos en Boston, los había separado un poco y cada uno todavía podía decir dónde se encontraba el otro. Mandy no se fijó en cuán lejos estaban. Para ellos no era más que un juego, aunque cuando se dio cuenta de que sus propios padres no podían saber dónde estaban ella o Jem, le pareció extraño. ¿Solo funciona entre ella y Jem, quise saber, o pueden también oír a otra gente, como a sus padres, por ejemplo? Se lo pregunté y ella dijo que sí, pero no a todos. Solo a ellos dos y a sus padres, y a ti, pero no tanto. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con las bajas temperaturas. ¿Y a ti te oyen? Negó con la cabeza. No, también se lo pregunté. Dice que tengo un color diferente en su cabeza. Ella se da cuenta cuando estoy cerca, pero no puede sentirme a lo lejos.
¿De qué color eres?, inquirí fascinada. Él soltó un pequeño sonido risueño. De agua, respondió. ¿En serio? Lo miré entrecerrando los ojos. Estaba oscuro y en el diminuto fuego solo había unas maderas húmedas que chisporroteaban, pero los ojos se me habían adaptado a la oscuridad y había bastante luz de luna como para distinguir sus facciones. ¿Alguna clase particular de agua? ¿Azul como el océano o marrón como el arroyo? Él negó con la cabeza. Agua, nada más. Deberías preguntarle a Jem si piensa lo mismo, le sugerí, y entrelacé sus dedos con los míos, apretándoselos hacia atrás para estirarle los nudillos. Lo haré, contestó con un dejo extraño en la voz, si vuelvo a verlo. Y ahí estaba, la piedra en el corazón, el bulto de plomo caliente en las vísceras. Lo había olvidado durante un breve lapso de tiempo extenuada por los esfuerzos del día, pero la idea de lo que podría ocurrir en King's Mountain nunca se alejaba mucho de mis pensamientos. Jamie percibió mi inquietud y sus dedos se cerraron de repente en torno a los míos, todavía fríos pero firmes, y también puso la otra mano encima de la mía, resguardándola. Si muero esta semana, te pido 3 cosas, Anaguian, dijo en voz baja. Hay 3 cosas que quiero. ¿Las harás? Sabes que sí, asentí, aunque tenía la garganta tensa y la voz ronca, siempre que pueda. Sí, lo sé, afirmó en tono quedo. Levantó mi mano, la besó, sentí su cálido aliento sobre mi piel fría. Bueno, pues cuando puedas buscas un cura y haz que diga una misa por mi alma. Trato hecho, repuse y me aclaré la garganta. Aunque tal vez tarde un poco, me parece que el cura más próximo está en Maryland. Sí, bien, aguantaré en el purgatorio hasta que lo encuentres. Ya he estado antes allí, no se está tan mal. Supuse que estaría bromeando, como mínimo, respecto al purgatorio. Y la segunda cosa, el pequeño David, continuó. Amanda dice que es como yo, del color del agua. No es lo mismo que ella y Jem, y creo que tal vez eso significa que no pueda cruzar las piedras. Eso me cogió totalmente de sorpresa y parpadeé. Tenía las pestañas cargadas de agua y unas gotas me surcaron las mejillas como lágrimas. Él apretó su mano sobre la mía y giró la cabeza hacia mí con un movimiento apenas perceptible en la oscuridad. Ya lo he dicho antes, pero volveré a decirlo ahora y es en serio. Si muero, todos vosotros deberíais volver. Si resulta que Davy no puede viajar, entrégaselo a Rachel y al joven Ian. Lo amarán con todo su corazón y lo mantendrán a salvo. Quise responder, yo te amo con todo mi corazón y no puedo mantenerte a salvo. Pero en cambio le apreté la mano y respondí lo mejor que pude, considerando que las verdaderas lágrimas habían empezado a aparecer. Lo haré. Él me levantó la mano y me besó los fríos nudillos. Tapadle a Tridle. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia entre las hojas, el agua que goteaba desde los árboles, las voces lejanas. El fuego infantil había vuelto al nacer, aunque todavía alcanzábamos a oler el fantasma de su humo. Has dicho que eran 3 cosas, mencioné por fin. Tenía la voz ronca. ¿Cuál es la tercera? Él me soltó las manos y me separó los dedos, como había hecho yo con él unos instantes antes. Pero lo que él hizo fue recorrer las líneas de la palma de mis manos con sus yemas para luego detenerse en la base del pulgar, donde la letra J casi había desaparecido en la piel. Recuerda, me susurró. Nos hicimos el amor bajo las capas de ropa empapada, encontrando poco calor, salvo el del sitio de conexión. Seguimos mucho más allá del punto en el que quedó claro que ninguno de los dos podía acabar. Nuestros cuerpos fueron saliendo lentamente el uno del otro y nos quedamos aferrados en la oscuridad hasta el amanecer. Miércoles. Bueno,
Vamos al último capítulo que me toca hoy. 144, una cuestión de orcas. 3 de octubre de 1780. No era la primera vez que iba a una batalla sabiendo que iba a morir. La diferencia era que en la última ocasión lo deseaba. La lluvia les había impedido encender fuegos. Habían comido los pocos restos de comida que les quedaban y luego se habían apiñado en la oscuridad bajo cualquier refugio que pudieran encontrar. Él había hallado un árbol caído, un gran álamo cuyas raíces se habían desenterrado cuando el árbol se había desplomado, ofreciendo un rudimentario cobijo. No había mucho espacio. Él se sentó con las piernas cruzadas, apoyando la espalda contra las raíces, y Claire se acurrucó a su lado como un lirón, envuelta en su abrigo empapado y tapada con la mitad del suyo, apoyando la cabeza en la calidez del muslo de él bajo las capas de lana. Era el único sitio en el que él sentía calor. No pertenecía a esa clase de soldados que revivían viejas batallas en las tabernas con una cerveza en mano y pan con sal adelante. No quería invocar fantasmas, ellos acudían por su propia voluntad en sueños. Pero los sueños no siempre dicen la verdad. Había soñado con Culloden muchísimas veces con el paso de los años, y sin embargo ninguno de esos sueños le revelaba cómo había muerto Murtagh, ni le brindaba la tranquilidad de saber que había matado a Jack Randall. ¿Tú lo sabías?, pensó de repente dirigiéndose a Frank Randall. Ese hombre era historiador, y Jack Randall era su antepasado, o al menos eso creía. Así era como había empezado todo, según le había contado Claire. Frank quiso ir a Escocia para ver qué podía averiguar de su 5 veces bisabuelo. Tal vez sí había logrado saber qué había sido de él, había localizado el relato de algún superviviente que mencionara a Jamie Rojo, el jacobita, que había destripado al gallardo capitán británico, y quizás ese hallazgo había puesto a Frank Randall en el rastro del jacobita. Resopló y vio como la voluta de su aliento se curvaba, alejándose de él, blanco en la oscuridad. Claire se agitó y se apretó más contra su cuerpo. Él le puso una mano encima y la palmeó como si estuviera tranquilizando a un perro que acabara de oír un trueno a lo lejos. «Tío Jamie». La voz de Ian salió de las tinieblas cerca de su hombro, haciendo que diera un respingo, y Claire se estremeció y se despertó. «Sí», respondió, «aquí estoy, Ian». La desgarbada silueta de Ian se recortó contra la noche y luego él se puso en cuclillas al lado de Jamie, chorreando. «Los coroneles te buscan, tío», dijo en voz baja. «Alguien ha traído algunos prisioneros tories y están discutiendo si ahorcarlos a todos o solo a 1 o 2 como ejemplo». «Jesús, no hace falta que me digas de quién ha sido esa idea». «¿Qué?», preguntó Claire un poco adormilada. Había separado la cabeza de la pierna de Jamie, quien sintió un frío repentino en el punto donde la había apoyado hasta ese momento. Ella se sacudió para quitar los pliegues del abrigo y salió al aire enfriado por la lluvia. «¿Qué ocurre? ¿Hay algún herido?» «No, Annie», Jean le aclaró, «pero tengo que irme un momento. Ven, solo está húmedo donde yo me he sentado. Acurrúcate aquí y volveré tan pronto como pueda». Ella se aclaró la garganta. Todos estaban acatarrados por haber pasado el día y la noche con la ropa mojada junto a fuegos humeantes, y sacudió la cabeza para despejarse, pero Ian tuvo la astucia de guardar silencio, de modo que ella se instaló en el hueco más o menos cálido que él había dejado, se acomodó entre las hojas mojadas y se dobló como una bola. Él se dio cuenta de que en realidad había dejado de llover. Simplemente las gotas que caían del follaje circundante hacían el mismo sonido que la lluvia. Ese respiro había permitido que alguien encendiera un diminuto fuego. No había duda de que a alguien se le había ocurrido llevar algunas maderitas en su bolso, aunque con la humedad no hacía más que echar chispas y humo sobre los hombres que lo rodeaban cada vez que cambiaba el viento.
Jamie, de manera involuntaria, tragó una bocanada, tosió y en ese momento, con los ojos entrecerrados y llenos de lágrimas, divisó la silueta imponente y oscura de Benjamin Cleveland, que estaba dirigiéndose a numerosas siluetas más pequeñas con un lenguaje bastante violento y gestos de la misma naturaleza. Ian, repuso mientras se limpiaba la cara con la manga, ve a buscar al coronel Campbell. Cuéntale lo que se está tramando. Ian negó con la cabeza con un movimiento solo visible porque llevaba un sombrero. No, tío, respondió, lo que se está tramando va a suceder en los próximos minutos. Maldito seas, cerdo pusilánime, le dijo Cleveland en un tono bastante tranquilo a una de las siluetas más pequeñas. No tenemos sitio para prisioneros, ni tampoco en cualquier caso ninguna necesidad de jugarlos. A los Tories los reconozco por el olor, los colgaremos, eso es todo. Hubo movimientos inquietos y murmuraciones entre los hombres, pero el joven Ian tenía razón. Jamie alcanzaba a percibir el cambio de actitud entre ellos. Los que todavía dudaban seguían intentando argumentar a favor de la misericordia, pero estaban viéndose superados por un sentimiento cada vez más intenso de ira, encendido y alentado por el propio Cleveland, a quien podía ver bajo la luz cambiante blandiendo un gran rollo de cuerda. ¿Lleva una docena de orcas en sus viajes por si son necesarias?, se preguntó Jamie turbado y enfureciéndose él también. Se abrió paso a empujones entre dos hombres y se acercó a Cleveland lo bastante como para interrumpirlo con un grito. «Estarán sin», aulló. Cleveland, como esperaba, se volvió hacia él desconcertado. «¿Fraser?», preguntó entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra. «¿Es usted?». «Sí», contestó Jamie todavía gritando, «y no pienso permitir que me convierta en un asesino». «Bueno, si eso le molesta, señor Fraser», repuso Cleveland con ampulosa cortesía, «dese la vuelta y regrese al trote con su mujer, así no tendrá ningún remordimiento». La mayor parte de la multitud se echó a reír, aunque todavía había disidentes que clamaban, «Es asesinato, tiene razón, es un condenado asesinato si no hay juicio». La brisa volvió a cambiar y la nube de humo que había ocultado a los prisioneros se disipó, revelando una hilera de 6 hombres, todos con las manos atadas a las espaldas, que se balanceaban para no perder el equilibrio. Y en ese momento las nubes se abrieron y Jamie les vio la cara. «Madre Santa», dijo lo bastante fuerte como para que el joven Ian, que estaba a su lado, lo mirara de soslayo, luego dirigiera la mirada hacia lo que había visto Jamie y pronunciara una frase que probablemente era el equivalente en Mohawk. Al final de la fila estaba Lahad Hunt, uno de los arrendatarios a los que Jamie había expulsado del ser. Lahad no había permitido que su mujer fuera a suplicar por él y formara parte de los que se habían marchado. Jamie apretó con fuerza el abdomen. Lahad también lo había visto y lo miraba con los ojos muy abiertos y una expresión de terror. Jamie titubeó, pero no más de unos segundos. «¡Alto!», gritó lo más fuerte que pudo, y el joven Ian lo imitó. «Este hombre», dijo Jamie señalando a Hunt, «es uno de mis inquilinos». «Es un Tory del demonio, eso es lo que es», replicó Cleveland enseguida. Se abalanzó hacia adelante y rodeó la cabeza de Lahad Hunt con la soga. Jamie flexionó los hombros y sintió que el joven Ian se le acercaba por detrás. Antes de que pudiera poner en marcha su plan de embestir la enorme barriga de Cleveland y derribarlo para luego saltar encima de él y aguantar lo que fuera que Cleveland pudiera hacerle el tiempo suficiente para que el joven Ian pudiera sacar a Hunt de ahí y ocultarlo en la oscuridad, otra voz resonó llena de angustia. «Loki», exclamó, «es mi hermano». Un joven estaba abriéndose paso a codazos entre la multitud que empezaba a divertirse con la segunda interrupción. «Y supongo que aquel es el abuelo de alguien, ¿no?», indicó algún bromista y arrojó una piña mojada, acertándole al prisionero más joven en el pecho. Eso provocó carcajadas y Jamie aprovechó para respirar.
No importa quiénes sean, aulló otro, son tories y deben morir. No sin juicio. Por favor, dejadme despedir de él. El hermano de Laham estaba avanzando a toda prisa entre la multitud y Jamie notó que la gente se lo permitía. Incluso llegó a oír un murmullo compasivo. Tanto el prisionero como el hermano eran jóvenes y no tendrían más de 20 años. Jamie no aguardó más. Le dio un codazo a Ian y se deslizó de costado entre la muchedumbre. Las nubes habían vuelto a cerrarse y la luz debajo del árbol que habían elegido para ahorcar a los prisioneros no consistía en más que unas franjas dispersas de oscuridad un poco más clara. El diminuto fuego expiró en un último soplo de humo y el joven Ian lanzó la clase de interjecciones y alaridos indios que estaban pensados para asustar y helar la sangre a quien los oyera. Jamie se zambulló bajo el árbol, cogió los brazos atados de Hunt y lo empujó con violencia hacia el bosque cercano. Laham se tambaleó y perdió el equilibrio, pero avanzó lo mejor que pudo y unos instantes después quedaron fuera de la vista del fuego y del alboroto que empezaba a montarse a su alrededor. Jamie desenvainó la daga y empezó a cortar la cuerda sin más dilación. ¿Sabe dónde estamos?, le preguntó a Hunt. Había un gran alboroto tras ellos en torno al árbol. No. La cara de Loki Hunt no era más que un óvalo oscuro, pero el temor de su voz era claro como el agua. Por favor, señor, por favor, mi esposa... Cierre la boca, le ordenó Jamie, gruñendo mientras tironeaba y cortaba. Escuche. Allí, le explicó señalando un dedo que estaba directamente debajo de la nariz del otro. Está al oeste. La plantación de Medway se encuentra a unos 5 kilómetros en esa dirección. Pertenece a un sobrino de Francis Marion. Él lo ayudará. No sé dónde vive hoy en día, pero le aconsejo que se traslade a otro lugar. Mande a buscar a su esposa cuando se encuentre en sitio seguro. El hombre grande incendió nuestra cabaña, dijo Hunt, empezando a sollozar de los nervios y del alivio y de una renovada sensación de temor. No está muerta, replicó Jamie con una certeza que esperaba que fuera justificada. Cleveland era una bestia, pero hasta donde Jamie sabía jamás había matado a una mujer, salvo tal vez aplastándola al acostarse con ella. En cualquier caso, no hubiera sido a propósito. Se habrá refugiado cerca. Mande un mensaje a su vecino más próximo y luego encuéntrela. Ahora lárguese. Las últimas fibras se separaron y las hebras de la cuerda se abrieron. Lachlan Hunt emitió más ruido balbuceando a su agradecimiento, pero Jamie se dio vuelta y le propinó un fuerte empujón en medio de la espalda que lo hizo tambalearse y lo obligó a ponerse en marcha. Jamie no se quedó a ver qué tal le iba, sino que volvió a la carrera al árbol de la horca, donde estaba teniendo lugar lo que Claire llamaba una buena trifulca. Para su gran alivio, quienes proferían buena parte de los gritos eran Ian Shelby y el capitán Larkin, los cuales discrepaban vigorosamente acerca de la idea que tenía Cleveland del deporte. Además, había vuelto a llover, aguando todavía más el entusiasmo provocado por la perspectiva de colgar a los prisioneros tories. La multitud empezaba a diluirse. Jamie comenzaba a sentirse voluble él mismo, y cuando el joven Ian apareció a su lado, se limitó a sentir. Le dio una palmada en el hombro como gesto de agradecimiento y regresó caminando a través de las tinieblas hacia Claire. Se sentía terriblemente cansado. Bueno, mañana, penúltimo día de la maratón, Gabs de cuenta a las abejas que me fui y esto es lo que nos queda. A ver, esto es lo que nos queda, nada más. Analía Bior mañana va a leer. Y el final. Bueno. Vuelvo a invitarlas el 29 a que nos encontremos para festejar que se terminó la maratón, para festejar el Día del Amigo, y también para encontrarnos, que nos hace falta. Y bueno, nada,
una vez al mes, aunque sea vernos la cara en presencia. Chao, chicas, gracias por escuchar. Buenas noches.